Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez un miércoles para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Siguiendo con el libro de los Hechos, este día nos toca, vamos a estudiar el tema de la venida del Espíritu Santo. Amén. Venimos de estudiar o de aprender la corriente del espíritu, ¿verdad? Ese fue el tema que vimos el miércoles pasado, amén. Y entonces vimos cómo que nuestro Señor Jesucristo es el precursor de la corriente del espíritu. Lo vimos como Jesús, lo vimos como Jesucristo, amén. También vimos a los apóstoles que el Señor escogió, que estuvo con ellos. También vimos los creyentes hoy. Amén. Y, eh, y terminamos de ver el miércoles pasado el propósito de Dios para nosotros. Y veíamos el ejemplo en Ezequiel 47 del 3 al 6. Agua a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y flotar en el agua. Entonces, recordando de que debemos de seguir la corriente del Señor, porque esa corriente es la que nos va a llevar. Y hay que tener cuidado con qué corrientes se levantan, ¿verdad? Las corrientes de este mundo. Entonces, acompáñeme a Hechos 1.8. Hechos 1.8. Y vamos a ver la venida del Espíritu Santo. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire qué importante esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que esto fue la promesa del Espíritu del Señor con respecto al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para el desarrollo de tu palabra. Que seas tú el que hables a nuestras vidas. Amén y amén. Ahora, hay algo muy importante. Fíjese que los cuatro evangelios nos presentan a Cristo Jesús en su plenitud. El evangelio de Mateo lo presenta como rey. Y como rey podemos ver allí que es presentado con toda autoridad. El evangelio de Marcos lo presenta como siervo. ¿Por qué? Porque él vino a servir a todos los necesitados. El Evangelio de Lucas lo presenta como hombre, con todas sus limitaciones. Y el Evangelio de Juan lo presenta como Dios, lo presenta como todopoderoso. Amén. Entonces, estos cuatro evangelios se convierten en una sola corriente en el libro de los Hechos, mostrándonos la autoridad, el servicio, las debilidades y sobre todo y sobre naturalidades de los apóstoles. Esa es la corriente del Espíritu. Ahora, es muy importante tener la referencia de los evangelios porque esto nos da a entender el ministerio y conocer muchas cosas que estuvieron preparándose para cuando viniera el Espíritu Santo. Porque es cierto, el Señor vino a hacer un trabajo o vino a ejercer su ministerio y era un tiempo corto. No tenía que pasar, no tenía que desarrollar un ministerio eh, por, por décadas, sino que 3 años y medio es relativamente, es muy corto. Imagínense que nos dijeran, hermanos, los vamos a preparar y de allí ustedes son los que se van a encargar de desarrollar todo esto. Ahora, ¿qué habrán sentido los discípulos del Señor cuando Él les dijo, miren, me tengo que ir? Y tal vez ellos dijeron, Señor, pues 3 años,
muy poco tiempo. ¿Cuándo vas a volver? Porque este tiempo y todo lo que se viene, porque definitivamente, hermanos, no es lo mismo uno tener a su autoridad cerca, donde uno se siente fortalecido, respaldado, ¿verdad? A cuando uno le toca estar fuera o lejos y tener que enfrentarse con muchas cosas que tal vez uno no está preparado. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que el Señor les dijo, miren, esto, esto que va a suceder después que yo me vaya no va a ser fácil. Pero como no va a ser fácil, les voy a dar una promesa y es el Espíritu Santo. Él los llenará de poder, Él estará con ustedes, Él los va a fortalecer, etcétera. Entonces, así como aquellos hombres eh, afrontaron el predicar el Evangelio, afrontaron las dificultades, los problemas, las persecuciones, que son muchas de las cosas que vamos a ver en el libro de los Hechos, de las dificultades de los apóstoles, de las cosas que le tocó pasar al apóstol Pablo, etcétera. Entonces, ¿quién los sostuvo? El Espíritu Santo. ¿Por qué ellos permanecieron? Porque estaban en la corriente del Espíritu Santo. Entonces también los evangelios nos presentan el primer paracleto. ¿Qué es esto? Cristo Jesús en su cuerpo físico. Y en el libro de los Hechos vemos el segundo paracleto, que es el Espíritu Santo, actuando en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, y qué bendición es que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue obrando. Y es necesario que nosotros podamos comprender y entender cuál es nuestra posición, entender de que las cosas no son como nosotros queremos. Hermanos, hay una guía para que haya bendición en nuestras vidas, para que haya bendición en el ministerio, para que las cosas se den, se den, se den y se den. Entonces debemos de estar bajo la guianza, bajo la tutela del Espíritu Santo, bajo la corriente del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la venida del Espíritu Santo ya en el desarrollo. Primero como etapa previa. Antes que descendiera el Espíritu Santo y quedara para siempre en el hombre, hay algunas características en el pueblo que lo esperaba. Amén. Primero, había una promesa. Lucas 24, Lucas 24, 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí yo enviaré, oiga, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Fíjese que el Señor ofreció a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál era esta promesa? El cual vendría a morar en ellos. Porque dice, hasta que seáis investidos del poder, de poder desde lo alto. Ahora, hay algo muy importante. Fíjese que entendemos de que antes del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová venía sobre. Entonces, ahora ahí va a haber un cambio sustancial en el creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese que vendría a morar en ellos y les enseñaría todas las cosas, así como los guiaría a toda verdad. Entonces, hermanos, cuál es la bendición? Bueno, que muchas veces, no muchas veces, para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando sucede algo, Él es el que nos dice, esto no está bien, o sí, esto está bien, hay una paz, hay una tranquilidad. Además,
es el que nos guía a toda verdad. Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque fíjese que uno de los problemas es cuando se tiene poco conocimiento, es que uno, ah, la pregunta es, ¿por qué hay gente que cambia? ¿Por qué hay gente que ha estado con nosotros, ha compartido, ha predicado, ha enseñado este evangelio y este evangelio glorioso? Y en un tiempo cambian. Y en un tiempo están haciendo cosas que son fuera de la alianza del Espíritu Santo, que cambiaron la corriente, buscaron otras corrientes. Entonces, el problema es, como decía hace un momento, cuando yo deseo hacer las cosas en una manera diferente, entonces fácilmente me voy saliendo de la línea, fácilmente me voy saliendo de la corriente del Espíritu Santo y puede haber eh, otras corrientes, otros espíritus, otros evangelios. Entonces el Señor les dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces los discípulos debían de esperar con fe y debían creer a la promesa. ¿Cuándo era que iba a llegar? No les dijo. Aquí no les dice. Amén. Entonces, pero le dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Es decir, miren, no se muevan, quédense allí, esperen. Y muchas veces la desesperación en nuestras vidas hace que nos salgamos del camino del Señor. ¿Por qué? Porque les dice, hasta que, oiga, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les estaba diciendo, miren, yo les estoy prometiendo de que van a ser investidos de poder, pero es aquí en Jerusalén o es allí en Jerusalén. No se muevan, esperen hasta que esto suceda en sus vidas. Yo espero que todos estos se hayan quedado allí, ¿verdad? Y que ninguno haya dicho, se está tardando el Señor. Y ese es el problema con mucho creyente. Ah, cuando no aprende a esperar en el Señor, se mete en otras corrientes. Se mete como en la corriente de la prosperidad, en el cual, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y dar esto, no sé qué, y ta, 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 ta. Y es bien complicado, porque estas corrientes son bien fáciles de alar a las personas. También con respecto a un montón de situaciones, pues eh, el tipo de alabanza, el tipo de servicio. Miren, no es que para que venga gente a la iglesia, porque claro, uno desea que venga gente. Yo deseo, de verdad, yo deseo que venga más gente a la iglesia, gente que venga a aprender. Y muchas veces la gente no viene porque no estamos en la corriente de otras iglesias. No quiero decir la corriente del mundo, no voy a llegar a ese punto, no, pero no estamos en las corrientes de esas, en donde hay un montón de situaciones que se hacen, se dan sobre la forma etcétera. Hay un montón, no quiero entrar en detalles porque mi intención no es hablar mal, pero, pero hay una forma únicamente de agradar a Dios. Amén. Segundo, la etapa previa. Unánimes. Hechos 2:1. Hechos 2:1. Y oiga lo que dice. Aquí está la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen. Pero el punto es en el versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Amén. Entonces, los que estaban en el aposento alto no solo esperaban con fe, creyendo la promesa, amén, sino que también estaban unánimes. Había un mismo sentir, había un mismo modo de pensar. Esto quiere decir que habían arreglado, oiga, habían arreglado entre ellos sus diferencias a través de la reconciliación. ¿A qué nos lleva entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando lo tenemos. A, cuando dejamos, mejor dicho, cuando dejamos que Él actúe, que gobierne nuestras vidas. A que nosotros podamos estar unánimes con los demás. A que podamos arreglar nuestras diferencias o muchas cosas, dejarlas a un lado. Porque cuántas veces pareciéramos a ¿cómo ocupar la palabra? ¿Cuántas veces pareciéramos inmaduros dentro de la iglesia? Que por pequeñeces hay divisiones, hay diferencias entre los hermanos, hay diferencias entre líderes, hay diferencias entre servidores, hay diferencias, etcétera. Ahora, si todos pudiéramos estar bajo esta misma condición, ¿cómo sería? Ahora, no se puede estar unánime si yo tengo inmadurez en mi vida. Amén. Entonces, porque la única manera que podrían estar unánimes es estando en un mismo sentir, arreglando las diferencias, haciendo a un lado. Hermano, lo que venía de parte del Señor era, era algo, eh, era algo demasiado especial como para estar pensando en que ah, me lo voy a perder por tener una diferencia con mi hermano o con mi hermana. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Así sucede muchas veces. ¿Cuántas bendiciones nosotros dejamos perder? Porque lastimosamente nosotros no hemos alcanzado madurez. Ahora, ¿qué más? Estaban unidos en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo. Es un solo espíritu y es el mismo que está entre nosotros. Entonces, tener al Espíritu Santo es tener al mismo Señor y tener la misma fe. Entonces, qué interesante, ¿verdad? De que hay algunas cosas que todavía nos cuesta alcanzar. Estaban unidos en un alma, es decir, en un mismo pensar y en un mismo sentir, en una misma forma de pensar. Bueno, es en el alma, es una forma de pensar. Qué complicado es ponernos de acuerdo para eso. Y estaban unidos corporalmente, estaban congregados en el mismo lugar. Es decir, había paz, había armonía con ellos, estando en el mismo lugar. Mire qué interesante. Quiere decir que se podían ver y se alegraban y estaban esperando con gozo, estaban esperando con... Y el hecho de que, bueno, permanezcamos un día más y de seguro entre ellos se fortalecían cada día, ya va a venir la promesa, ya va a venir la promesa, ya va a venir la promesa. Y asimismo deberíamos nosotros de ayudarnos entre nosotros, es decir, el Señor no tarda en regresar. El Señor no tarda en venir, así que mantengámonos firmes. Porque, ¿cómo se llama? No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero no podemos permitirnos enfriarnos. Amén. Ahora, dije como literal A, etapa previa. Ahora, literal B, etapa posterior. Ahora, Hechos 2 del 4 al 13. Hechos 2 del 4 al 13. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ah, amén. Siete, perdón, me comí. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponte y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, a la luz del libro de los Hechos, cuando el Espíritu descendió, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo con dos propósitos básicos. Esto es, primero, poder. Hechos 1:8. Dos propósitos básicos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Recibiréis poder. Entonces, el Espíritu Santo vino para investir de poder. Esta palabra poder viene del griego dunamis, que significa capacidad de hacer algo, dominio, fuerza y acción para revolucionar y transformar la vida de los creyentes y utilizar las virtudes del siglo venidero. Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas? El bautismo. Bueno, es la capacidad de hacer algo. Hermanos, ¿cuántas cosas muchas veces nosotros creemos que no tenemos la capacidad? Y es el Señor. Amén. Dominio. Hermanos, qué cosa más difícil es el dominio en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el filtro, no tenemos la forma, muchas veces nos dicen algo y somos explosivos, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, deberíamos de tener dominio para no hacer ciertas cosas, para no responder, fuerza y acción. Amén. Fuerza, porque no estamos hablando sobre lo que en el mundo se conoce como la fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza de voluntad. No, aquí es que aquello que yo no puedo, por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es todo lo puedo? Aquellas cosas que tal vez yo no puedo cambiar. Entonces, en mi humanidad no lo puedo hacer, me cuesta. Me cuesta dejar de pecar, me cuesta dejar de hacer un montón de cosas, me cuesta hacer esto, me cuesta aquello. ¿Ok? Te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo me fortalece? Por medio del Espíritu Santo. Cuando yo soy débil, Él me hace fuerte. Porque así es. No es que nosotros hacemos fuerte al Espíritu. No, 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 no. Sino que nosotros somos débiles. Y entonces estamos luchando contra nuestro cuerpo, estamos luchando contra nuestros deseos. Y ahí es donde le decimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a tener el dominio. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo en nuestra vida? Poder, para no ser derrotados. Amén, para no ser avergonzados. Porque, hermano, cuántas cosas hacemos y el enemigo después, cuando nosotros nos hemos equivocado, cómo nos señala, ¿verdad? Cómo nos hace sentir mal, cómo nos hace sentir como que somos lo peor. Y claro, cuando hemos fallado, ocupa todo esto para señalarlos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, a esto se refiere. No se refiere a que yo puedo hacer, me voy a volver un Superman, un superhéroe. No, 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 para nada. Poder. Poder para hacer algo. ¿Cómo qué? Predicar su palabra.
Orar, poner las manos sobre los enfermos. Dominio, dominio para no responder ante un atropello, ante algo que me han hecho. Fuerza, fuerza para poder soportar. Imagínense todo lo que vivieron los apóstoles, las persecuciones, los encarcelamientos. Si no hubiera sido por el Señor. Amén. Y entonces, transformar la vida de los creyentes y utilizar las virtudes del siglo venidero. Qué bendición que hasta el día de hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y el segundo propósito es que seamos testigos. Siempre ahí en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén. Esto es aquí está hablando de la capital, un ejemplo de un país, en Judea, del país, a nivel de país, en Samaria, ya fuera de las fronteras y hasta lo último de la tierra, es decir, cubriendo todo, ¿verdad? Entonces, testigo es alguien, perdón, que da fe de otro, da testimonio de otro. Ahora, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? A que demos testimonio del Señor. Nosotros deberíamos de ser cartas leídas, que cuando nos vean a nosotros puedan decir, no, mire, de verdad que este es creyente, de verdad que actúa diferente, o que tal vez la gente tal vez no lo sabe, pero puede decir, mire, yo lo he visto, yo veo que usted tiene algo especial, algo que no tienen otros, etcétera. Porque muchas veces, y siendo honesto, ¿verdad? Muchas veces en algunas situaciones nos da pena andar diciendo, no, mires que yo soy cristiano, mires que yo soy creyente, porque hay tanta gente que deja mal parado el evangelio. Hay tanta gente que no tiene pena de hablar, de comportarse, de decir cosas, y después se llenan la boca diciendo de que son cristianos. Y entonces le preguntan a uno, ¿y usted es igual como él? Porque para ser como ese, etcétera. Entonces, testigo es alguien que da fe de otro, da testimonio de otro. Ahora, ¿de quién tenemos que dar testimonio? Del Señor, porque dice, y me seréis testigos hasta en lo último de la tierra. Que los demás cuando nos vean a nosotros, vean al Señor. Entonces, ¿cómo van a ver al Señor en nosotros? Bueno, rindiendo nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Cómo van a ver los demás al Señor en nosotros? Siguiendo la corriente del Espíritu, haciendo su voluntad, viviendo para Él, viviendo conforme a lo que Él quiere. Amén. Entonces, solamente con el poder del Espíritu se puede ser testigo fiel de Cristo Jesús. Repito, solamente con el poder del Espíritu, no con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, se puede ser testigo fiel de Cristo Jesús. No solo con palabras, que muchas veces es lo que nos sobra, palabras, sino demostrando con una vida cambiada que Él vive, que somos diferentes, que no nos comportamos como los demás, que no actuamos como los demás. Entonces, la venida del Espíritu Santo ha tenido dos propósitos básicos para nuestras vidas: llenarnos o investirnos de poder y ser testigos. Entonces no tenemos ninguna excusa para no vivir como el Señor quiere que vivamos. No tenemos ninguna excusa para no ser testimonio vivo de Él. No tenemos excusa para vivir una vida mediocre espiritualmente, sino nos ha dado poder para vencer nuestras áreas, para poder someterlas y decirle, Señor, tú eres más poderoso. Tu sacrificio en la cruz no fue en vano. Amén. Entonces, conclusión, con la muerte y resurrección de Cristo se inicia el período de la gracia, la cual tiene una característica especial. Y es que ahora el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, que podamos ser testigos, que podamos ejercer ese poder para ir contra las acechanzas del mal, para hacer su obra, para hacer mejores las cosas.
Amén. Entonces, mire qué interesante o qué precioso. El Espíritu Santo mora dentro de usted y dentro de mí. No lo entristezcamos, no lo contristemos, perdón. No lo contristemos. Es más, seamos testigos ante aquellos que no lo conocen. Padre, te damos gracias a esta hora porque has permitido una vez más poder compartir tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.